Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. La participación indebida en política por parte de servidores públicos y electos popularmente vuelve a calentar el debate preelectoral a tan solo 18 días de las elecciones presidenciales a primera vuelta. Muy a pesar que durante semanas hubo decenas de denuncias sobre participación de funcionarios, alcaldes de Medellín, en el caso de Daniel Quintero, que fue uno de los primeros sancionados en un proceso que muchos consideran ahora que fue impulsado en tiempo récord. Pues en menos de un día, Quintero fue suspendido por subir un video que decía cambio en primera. Y aunque la suspensión no es solo por este hecho, las críticas a la procuradora Margarita Cabello se han hecho sentir desde el petrismo y por el lado también de la campaña de Sergio Fajardo, recordando el episodio del comandante del Ejército General Zapateiro, Eduardo Zapateiro, quien cuestionó hace algunos días públicamente al candidato Gustavo Petro. Lo cierto es que para nadie es un secreto que el círculo cercano de Quintero apoya el pacto histórico. No obstante, lo que muchos cuestionan es la celeridad para atender este caso y no para dar respuestas a otras denuncias en las que incluso se mencionan al presidente Iván Duque, a quien si bien la Procuraduría no puede investigar, pero sí podría pronunciarse y hacer un llamado de atención desde su función preventiva. El otro sancionado, el otro sacrificado es el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, quien en un video divulgó el 13 de marzo, sin ninguna contemplación, sin ningún sonrojo: yo me identifico con el equipo por Colombia. Esta noche hablaremos del papel de la Procuraduría en las elecciones y si ha habido tendencias adecuadamente en las denuncias sobre participación en política de servidores públicos. ¿Cómo influyen estas dos suspensiones a escasos días de las elecciones? Bienvenidos. Daniel Quintero, que es alcalde de Medellín, y Andrés Hurtado, les decía, de Ibagué, fueron los suspendidos, los dos sacrificados por 3 meses como una medida preventiva de la Procuraduría. Medida que se toma en el caso de Quintero por apoyar, dicen, o por lo menos eso es lo que creen, al petrismo, y Hurtado a Federico Gutiérrez. Esta noche está con nosotros Roy Barreras, que es senador del partido de la U y electo ahora por el Pacto Histórico. Senador Barreras, un gusto, buenas noches. María Camila, buenas noches a usted, a todos los internautas televidentes de Zona Franca y a mis compañeros de panel. Gracias. Marco Acosta, que es concejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres. Bienvenido, señor, buenas noches. Camila, un saludo muy especial para ti, a los compañeros de panel y a toda la ciudadanía que nos esté viendo. En esta mesa nos acompaña esta noche Andrés Garzón, que es abogado experto en Derecho Penal y disciplinario. Doctor Garzón, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, María Camila. Buenas noches a mis compañeros de panel. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Quiero comenzar con usted, doctor Roy, hablando del alcalde Daniel Quintero, ahora suspendido de la alcaldía de Medellín, uno de los hombres muy cercanos a Gustavo Petro, al pacto histórico. ¿Cómo están interpretando ustedes? ¿Qué lectura le están dando a esta suspensión que tomó la Procuraduría en las últimas horas? Bueno, yo lo dije ayer mismo. Apenas habían pasado 12 horas desde la publicación de un video del alcalde de Medellín, video en el que no menciona candidato alguno. Lo que hace es una mención que es cambio en primera, que además se volvió tendencia nacional, y estoy de acuerdo, cambio en primera. Pero en 12 horas la procuradora decide suspenderla violando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo explicará el doctor Andrés ahora, y por supuesto sin ninguna competencia para hacerlo. Cuando hace varias semanas yo mismo denuncié al general Zapateiro por su flagrante participación en el debate político, violando la Constitución, violando la ley, no lo ha suspendido, como tampoco ha hecho ninguna reconvención al presidente Duque, que es el jefe de debate del candidato Fico, y que no ha hecho otra cosa que controvertir a Gustavo Petro. Pero además, para entrar en esa materia, María Camila, yo creo que en su chat debe tener un mensaje que acabo yo de trinar a propósito de en este momento, bueno, hace unas horas, una evidente participación en política en la Escuela Militar Nueva Granada, que es, por supuesto, una entidad estatal, además militar, gravísima la politización de las fuerzas militares, donde hay una actividad proselitista en favor de la campaña de Fico. Yo le estoy diciendo a la señora procuradora, y se lo digo aquí desde la Zona Franca, ya que ella es tan célere, tan eficaz y tan rápida, si va a suspender a los directivos de esa universidad, que al interior de la universidad militar están permitiendo el día de hoy actividad proselitista con su candidato, el candidato del gobierno, ella que es la procuradora del gobierno. Concejal Acosta. Es una responsabilidad de la Procuraduría
intervenir en estos asuntos donde hay una práctica evidente, sistemática de participación en política, que además la Constitución en su artículo 127 es clara. Los alcaldes, gobernadores, este tipo de funcionarios tienen que estar al margen de la participación. Para el país es claro y evidente que el señor Quintero, alcalde de Medellín, suspendido, pues ha venido participando y ha venido pronunciándose a favor de la campaña de Gustavo Petro, no solo por el video un poco, digamos que desafiante, que logró, digamos que yo puedo decir con un cálculo político de lo que viene dentro de la campaña del Pacto Histórico, la repercusión que va a tener esta actuación de Quintero abierta, deliberada y desafiante, sino que ya en semanas anteriores su esposa, los funcionarios públicos que hacen parte de su gabinete han venido incluso renunciando para hacer parte de esta campaña, muy similar como lo que hizo Petro en el gobierno Santos, de retirar funcionarios de la alcaldía para participar en la campaña Santos y después vincularlos de una manera muy descarada. Lo que es también. Completamente legal, de descarado no tiene nada, concejal. No, pero digamos que ¿Qué no es tal que ético? las esposas tuvieran limitados sus derechos políticos? Eso sí que es machismo. Es una sociedad patriarcal, o sea, las señoras no pueden tener opinión, ellas no son funcionarias. Las esposas pueden hacer su ejercicio de tener su postura, incluso los alcaldes pueden ejercer su derecho al voto, pero lo que no pueden los alcaldes televidentes es participar en política de manera descarada y abierta como lo ha hecho, y por eso se llevó su suspensión temporal además como medida cautelar, María Camila y abogado, porque pues se necesita ponerle un pare a quienes van a insistir en, digamos que violentar la ley y la constitución política participando de manera deliberada. Que si el alcalde de Ibagué tenía que ser también suspendido, si cometió el mismo error, ni de un lado ni del otro se puede permitir este tipo de acciones. Zapateiro y Duque van en el mismo paquete tanto del petrismo como del fiquismo, es decir, los dos candidatos, los dos alcaldes apoyando a los candidatos presidenciales. Esa es la mirada política, por lo menos la lectura desde el ala política. Ahora la mirada desde el derecho, doctor Garzón, ¿usted cómo está leyendo esto? Bueno, aquí tenemos una situación muy clara, y es que nosotros como democracia estamos atrasados en las instituciones que debemos seguir. La participación en política de los servidores públicos no debiera ser una exclusión, no debiera ser una sanción. Eso es otro debate. Sin embargo, y lo digo porque vemos los ejemplos como en España, en donde la única prohibición está en inaugurar obras, o en Estados Unidos, en donde decimos, mire, el candidato puede ir con el gobernador del estado, con el alcalde, a hacer su campaña, sin ningún inconveniente. Hasta en Rusia sucede esto. Aquí tenemos esta prohibición que personalmente me parece que es innecesaria. Sin embargo, la ley en Colombia dice una cosa distinta. La Constitución prohíbe esa participación. Y aquí se ha dado un debate que ha ido a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente con uno de los candidatos. Y en esa decisión, en donde se le ampararon unos derechos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que los entes administrativos que ejercen poder disciplinario pueden suspender y pueden sancionar. ¿En dónde dice eso, querido abogado? Porque aquí tengo la sentencia. Yo también la tengo aquí. Léame en dónde. Claro, sí, le señor. agradezco. Se la que leo pueden suspender, a funcionarios de elección popular. Claro que sí, con todo ese gusto. es el gran debate que hay, doctor Garzón, a propósito de la suspensión que hizo Ordóñez hace algunos años al doctor Gustavo Petro. Permítame redondeo la idea. Permítame, porque es que no fue la intervención del doctor, la intervención del doctor Roy es muy importante, porque eso va a clarificar la situación. Lo que él me dice, léame, dígame, claro, es importante eso. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana habla de la suspensión como sanción. Aquí estamos hablando de una suspensión que es provisional y tiene un tiempo determinado. La Comisión Interamericana, en el punto específico, y no lo remito solamente a la decisión, sino al comunicado que aparece en su página de internet, dice lo siguiente. El tribunal advirtió que la concentración de las facultades investigativas y sancionatorias en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos disciplinarios, no es en sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan de manera tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos.
Es decir, la misma Comisión Interamericana en la decisión de Petro, advierte que eso es así. Y en reciente sentencia de la Corte, permítame un segundo. Incluso hay una reciente sentencia de la Corte. Permítame un segundo. La reciente sentencia 015 de 2020 de la Corte Constitucional en Colombia suspensión no es una sanción. Ha dicho, analizando el artículo 217 del Código General Disciplinario, ha dicho, es totalmente apegado a la Constitución que la Procuraduría pueda suspender servidores públicos de elección popular. Con esos tres ítems que tiene la Comisión Interamericana para tratar de complementar estas ideas. Entonces, es claro que dentro de la juridicidad se puede hacer. Que sea conveniente o inconveniente, eso no lo sé, pero jurídicamente se puede hacer. Doctor Roy. María Camila, para no aburrir a los televidentes, pero habrá algún abogado, como el doctor Andrés, yo soy médico cirujano, pero a los abogados, léanse el numeral 100 y el 113 de la sentencia. Lo que acaba de leer ese galimatías que nos acaba de regalar el doctor Andrés, en ninguna parte, como ustedes escucharon, y como a la gente le gusta ver Zona Franca varias veces, lo pueden repetir, en ninguna parte dice que se autoriza a la procuradora Cabello, procuradora del gobierno, además, a suspender a funcionarios de elección popular. La sentencia dice todo lo contrario, y por supuesto que es a las 12 horas una medida absolutamente sesgada, porque yo le pregunto al doctor Andrés, al concejal Marco, ¿por qué no actúa con esa rapidez frente al general Zapateiro? Usted que representa al Estado de Derecho porque le dedicó su vida a eso como jurista, ¿tiene alguna explicación y justificación que el comandante en jefe del ejército participe en un debate político como lo hizo, violando la Constitución y la ley? Inclusive personas de su partido, del centro, personas de Fajardo, de otras colectividades, rechazaron la actitud del general Zapateiro. La procuradora no. Pero no dice algo, senador Roy, que la procuradora en el mismo saco, digo, echa cogió de chivo expiatorio. Lo que pasa es que en el Tolima, para contarles lo que pasa, desafortunadamente no hay realmente una democracia, sino un gamonalato que se llama el barretismo, y todos son funcionarios impuestos por ese clan. Pero, por supuesto, es un chivo expiatorio para tratar de maquillar, como bien decía su colega Félix de Bedú esta mañana, una decisión que es claramente retaliatoria contra Daniel Quintero. Pero además que yo se las agradezco, porque lo que ha significado es una gran reacción del pueblo antioqueño en solidaridad por el atropello de la procuradora, que nos va a permitir inclusive ganar en Antioquia, el último departamento donde teníamos que ganar. Ahí es donde yo creo, María Camila, que tiene cierta equivocación la procuradora, no por su responsabilidad y competencia constitucional de emitir esta sanción temporal. Ahí digamos que hay una tensión, senador, respecto a la sentencia de la Corte Interamericana y a lo que establece la Corte Constitucional en la sentencia T-433 que acaba de nombrar usted. Porque ahí habla, digamos, que de ese mecanismo temporal no sancionatorio. Es del 2019 o del 2018. Pero yo estaba hablando de la sentencia, de 2020, que regula específicamente el artículo que le da la facultad a la Procuraduría de suspender a los servidores públicos de elección popular. Hay una tensión, hay un limbo jurídico, porque también los pueblos tienen la capacidad de tener su propia autodeterminación. Entonces allí dice que se trata de un mecanismo temporal no sancionatorio y por ende no implica una decisión sobre la responsabilidad del procesado, es decir, da la posibilidad de que se dé la sanción. Pero donde yo creo que se equivoca la procuradora es que logra un efecto positivo para el petrismo, el mismo efecto de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, y le voy a decir por qué. Nosotros en este momento recordamos como ciudadanos, yo hasta ahorita estoy incursionando en estos temas políticos, pero yo recuerdo la nefasta administración que hizo Gustavo Petro en Bogotá. Yo recuerdo el tema de Aguas Bogotá, de las basuras, todas las basuras, digamos que en una decisión muy desafortunada del entonces alcalde. El saboteo que le hicieron. Lo determinó que no solo había una incapacidad administrativa, sino de ejecución y de contratación. El tema del incumplimiento con los jardines, que en una de las 30 promesas incumplidas, como los retos con el San Juan de Dios, como los retos en materia de movilidad, Transmilenio por la Séptima, Transmilenio por la Boyacá, en fin, tendría yo que demorarme unos 20 minutos más hablando del incumplimiento de la alcaldía de Gustavo Petro. Pero eso lo hizo revictimizarse. Entonces, la gente entonces se acuerda más de que se destituyó de manera injusta y que es una persecución política. Hace media hora estaba el senador Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, diciendo que otra vez lo están persiguiendo. Que no los persigan, que si nosotros ganamos no los vamos a perseguir. O sea que sí está aceptando que Quintero hace parte de su campaña política y sí está aceptando que esto es una estrategia
para que se vean victimizados y también esta nefasta administración de Quintero Marcos, sea recordada más por una supuesta persecución política y no por una mala administración. Una pregunta, concejal. Tú dices que es una estrategia para victimizarse. O sea que, a ver si te entendemos los televidentes y yo. ¿La procuradora Cabello está de acuerdo con nosotros en hacer una estrategia para que nosotros ganemos la presidencia? Eso no te lo cree nadie. Ustedes son muy buenos en Eso es tan Senador. simpático como la semana pasada, María Camila, en un chat que fabricaron los bodegas uribistas, dijeron, entre otras cosas, que el paro del Clan del Golfo lo había organizado yo. Hágame el favor, si no fuera una cosa tan sangrienta y tan cruel de esa organización paramilitar y criminal, sería risible y absurdo. Como la semana pasada el uribismo me demandó en la corte, tengo que responder, por terrorismo, traición a la patria y por ser socio de la guerrilla. Ese tipo de ataques, los colombianos ya saben, son absurdos y hay un hecho real. La gente sabe del fracaso del gobierno de Iván Duque, sabe del fracaso de esos planes y quiere el cambio. Y el cambio es Petro. Y el cambio por eso es lleva en primera. 20, el cambio es en primera, María Camila. 20 puntos por encima de ventaja. Vamos a ganar en primera vuelta gracias a los televidentes. Senador, no podemos decir que es una estrategia donde está la procuradora, por supuesto que no lo es así. Pero sí ustedes son muy buenos en tomar estos errores y volverlos estrategia. ¿O por qué entonces el alcalde convoca de inmediato a una plaza pública, además una convocatoria en plaza pública que si no estuviera respaldada por Gustavo Petro, pues no tendría la asistencia y no tendría, digamos, que ese respaldo masivo que podría tener a que si él mismo como candidato, como alcalde de Medellín lo hiciera? Yo sí creo que esto hace parte de un proceso que les ha salido muy bien anteriormente y que ahorita ya lo están haciendo, repito, hace poco en el Senado están hablando de que no los persigan políticamente y entonces esta es la forma de borrar con una mano la mala administración pública y darse por victimarios de un proceso de persecución. Mire, yo no entro en esas discusiones políticas que no es mi escenario. Entiendo que parezca un galimatías lo que le acabo de leer, sin embargo es muy claro. Y es muy claro no porque lo diga la Comisión Interamericana, sino porque la misma Corte Constitucional en sentencia reciente ya lo aceptó. Y resulta que eso es lo que tenemos que acatar. A mí tampoco me gusta que esté prohibida la participación en política, pero yo tengo que estar con la ley y tengo que acatar lo que se dice. Ahora bien, esta situación que se está presentando respecto de la rapidez o no rapidez de los actos, pues en tratándose de una campaña tan rápida, en tratándose de una situación que se da minuto a minuto, pues a mí no me parece ninguna situación extraña que se profiera un auto en donde no solamente se habla de un video, sino que se unen 3 investigaciones preliminares que habían, 2 en Medellín, una en Bogotá, y se unen porque son denuncias de un concejal de Medellín, de un ciudadano, y lo que ha sucedido, y el último hecho que meten es el del video. Meten los tweets en donde claramente... El cambio es en primera. Permítame, senador, un segundito. Meten un tweet muy diciente, pero yo no lo hablo desde el punto político, sino desde el punto jurídico. Si tenemos prohibido los servidores públicos hablar, participar en la campaña, pues yo no puedo decir... Tenemos prohibido hablar o financiar o comer los recursos públicos. Cualquier cosa, menos, eso no puede pasar, pero eso no es lo que se está discutiendo. Está discutiendo es las manifestaciones que ha hecho en un medio de comunicación o una red social. Y resulta que ahí dice el alcalde, y quitemos los nombres, y para que sea más objetivo, el alcalde, el funcionario dice, oiga, hay que hacer un reconteo de todas las mesas en donde es 0, porque esos son los votos del pacto histórico, o de X o Y partido. Eso pues, desde el punto de vista objetivo, quitémosle el nombre. Pues se trata precisamente de la prohibición que trae la Constitución, el Código General Disciplinario y demás normas. Entonces no podemos con ello dejar de ver la realidad de las cosas. Lo que queremos es que ni unos ni otros se metan, que nos dejen a los ciudadanos en libertad de entender y de comprender lo que está sucediendo políticamente. Senador Barrera. Pero no me han dicho por qué con esa velocidad nos ha sancionado a Zapateiro y al propio Duque. No, es que eso sí se lo tiene que decir, es el ente disciplinario, no nosotros, o por lo menos yo. De acusaciones, pero pero es que nuestros directos opinadores están de acuerdo en que está bien que a las 12 horas sancione a Quintero.
pero yo estoy esperando la respuesta de por qué no ha sancionado a Es que yo no soy el pero, que ejerce la facultad disciplinaria, yo digo que yo todo no lo tiene que hacer. interrumpí, doctor Andrés. Sí, claro. Le agradezco que me deje 60 segundos. 5 minutos después de que el presidente Duque, vamos a hablar de derecho, sancionara la defecio de la reforma a la ley de garantías, la demandé en la Corte. Tumbé esa ley. Fue una sentencia tardía de la Corte porque se repartieron el botín del presupuesto de los colombianos, de ustedes, de sus bolsillos, para financiar las maquinarias de los clanes y gamonales que están todos confiscados. Y claro, la Corte Constitucional me dio la razón. Le quiero contar que con la misma celeridad demandé otro adefesio, que es la ley que intentó interpretar esa sentencia de la CIDH y que convirtió a la Procuraduría en un monstruo peor, que es un monstruo que investiga y sanciona arrogándose condiciones de juez penal que no tiene. La Corte tendrá que tumbar esa norma y por tanto estaremos de nuevo en el terreno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero voy más allá. La Procuraduría misma, no ahora, que la Procuradora es una empleada del gobierno, sino en general la Procuraduría, que es un engendro que cumple 192 años. En 1830 pasaron dos cosas muy tristes. Murió Simón Bolívar y se creó la Procuraduría, un engendro que no existe, usted lo sabe, en ninguna parte del mundo y que no sirve para nada. Cierto. La Procuraduría debería desaparecer y es una reforma que ojalá hagamos en el gobierno Petro. Y los funcionarios de la Procuraduría, muchos muy capacitados, deberían hacer parte de la rama judicial para ayudarnos a aplicar justicia en la Fiscalía General o en las Cortes, porque la Procuraduría no sirve para nada. Senador Roy, Señora, no sirve cuando no se sanciona al general Zapateiro, que es en contra de quien yo estoy, pero... No sirve en ningún caso. La Procuraduría no sirve. La de Ordóñez, que destituyó a Petro, como bien dice el concejal, y estoy de acuerdo con eso, puso en evidencia la persecución política frente a un hombre que le había apostado a la paz. Y cuando gana una elección, lo destituye un procurador de extrema derecha. Pero en general la Procuraduría no sirve, y menos después de la sentencia de la Corte Interamericana. El profesor Andrés, que es experto en Para derecho, responder un poquito la sabrá que realmente los fallos son inanes. Por ejemplo, el concejal ha dicho bien que se trata de una suspensión y que es una sanción temporal. Supongamos que el proceso continuara. ¿En qué va a terminar? Después de la suspensión, ¿qué? O lo devuelve al cargo, no lo puede destituir. Entonces lo va a dejar suspendido temporalmente todo el periodo. Porque los hechos se van a ir y el factor objetivo de la suspensión pues va a desaparecer. ¿Qué es lo que dice el auto? El auto dice, mire, es que está participando reiterativamente en la contienda política. Como Duque. Pues definitivamente no puedo opinar sobre ello porque tiene que ser la institución disciplinaria del presidente la que va a tomar decisión de ello. Yo le respondo al senador. Estamos opinando sobre estas cosas. Estamos opinando. No, porque el senador pregunta. Esta situación, ¿qué sucede? La suspensión es por 3 meses. ¿Por qué se da la suspensión? Por participación reiterada en política. Es que no fue que fuera una sola vez, sino se hace un análisis de 7 u 8 intervenciones. Y se lo pregunto a usted como abogado, ¿usted cree si eso es cierto, si Daniel Quintero, como efectivamente sí está participando en política a favor de Gustavo Petro, esa suspensión va a evitar que él participe en política? Pues una medida cautelar. A ver, necesariamente tiene que abstenerse de como alcalde. Como servidor público, hacer manifestaciones respecto de la contienda política. Y no hablemos de ninguna, sino de la contienda política. Le hago una pregunta para que me enseñe, porque no sé, que es muy importante la pregunta de María Camila, profesor. No, solo para esto, que me parece una curiosidad. Usted ha dicho bien, no puede participar como alcalde. Ahora que está suspendido ya no está en funciones, ¿verdad? Sí. O sea que usted me está dando la buena noticia de que ahora sí puede abiertamente en plaza pública ayudarnos a ganar en Medellín. Magnífico, el cambio en primera. Senador, pero si usted sabe que el alcalde va a salir hoy como ciudadano a la convocatoria que ya hizo para seguir participando en política, ¿no? Déjeme responderle el caso de Zapateiro y Duque. Yo tampoco soy abogado, yo soy politólogo. Y bueno, entiendo que la Procuraduría pues no es el juez natural disciplinario del presidente, ¿sí? Tendrá que cursar todas las investigaciones. Estoy de acuerdo, quien infrinja la ley, quien participe en política sin tener que hacerlo por el artículo 127, tiene que ser investigado y tiene que asumir las consecuencias de sus actos, es lo primero. Y en cuanto a la expresión del general Zapateiro, pues él hace una expresión de una defensa institucional. Tendrán que el ente de control correspondiente llegar a la investigación pertinente y suspenderlo profesionalmente. Está al mando del ejército, nada menos. Tendrá que comprobar que hay una participación en política y tomar las medidas necesarias. Igual que con Daniel Quintero. Como con Daniel Quintero, claro, en una decisión de suspenderlo como una medida cautelar para que no siga participando en política. Pero ahí es donde María Camila creo que se comete un error. ¿Y por qué se comete un error? Señor. Porque se sigue participando en política aún como un ciudadano que está suspendido. Por eso le digo, es decir, el efecto es como un saludo a la bandera, porque si lo estaba haciendo, lo va a seguir haciendo. Es que fue lo mismo que hizo Petro.
Petro. No, el va a efecto la es Corte positivo para Interamericana. nosotros. Mire, Exacto. el Usted lo efecto- reconoce, senador. Muchas gracias. El señor efecto- procurador. el A mí me efecto- encantan los funcionarios del gobierno que son torpes, además. El efecto Muchas gracias. jurídico, Por eso yo le decía, el senador, efecto jurídico es ese. Ya el efecto real, político, es otra cosa. Pero el efecto jurídico es que él como alcalde, con su título, no puede hacer participación en política. Y aquí hay que dejar algo muy claro desde el punto de vista del derecho disciplinario. Es para todos los servidores públicos, para todos los funcionarios. Senador, Aquí no pero- se está diciendo que se tenga que excluir a uno o a otro. Aquí lo que estamos diciendo es que la decisión que se tomó en el marco de la Constitución y que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún ella tiene como base que lo podía hacer. Por No lo lo tanto, puede hacer. no puede haber esta extrañeza respecto de estos temas. No lo podía Barrera. hacer, pero no importa. Para no entrar en el debate, yo creo que lo que los colombianos que ven Zona Franca finalmente se preguntan es qué efecto tiene este asunto a casi apenas 16 días de la elección. Y me parece que los ciudadanos, más allá de la sorpresa de que un general del ejército comandando las fuerzas militares y armado participe en política y no lo suspendan, no se sorprende nadie de que la procuradora sea una agente del gobierno. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en el fondo? Lo que verdaderamente es importante. Yo creo que en Colombia hay, lo dijimos esta mañana, un gran desprecio por la vida. Pongo algo que nos conmovió a todos esta mañana, a todos en esta mesa, María Camila, usted también, el asesinato de este fiscal paraguayo en una isla, en su luna de miel, Marcelo con su Pecci. señora embarazada. No puede ser que sigamos viviendo en Colombia con un desprecio por la vida. Y eso ocurre, el politólogo lo sabe, el jurista experto lo sabe, cuando desaparece el Estado de Derecho. Se necesita que haya una institucionalidad respetable. No es respetable un gobierno infiltrado desde Ñeña hasta Matamba y Otoniel y el clan del Golfo y los narcos. Eso no es respetable. Hay que recuperar un gobierno legítimo donde haya, como usted bien estará de acuerdo conmigo, Dios y ley, porque yo soy un hombre creyente, y donde podamos estar seguros de que la vida vuelve a ser sagrada. Para eso no se puede permitir que las mafias penetren los gobiernos ni los partidos políticos. Hace 3 semanas un miembro del Centro Democrático de la Cámara de Representantes fue llamado por la Corte por desaparición forzada. Hace 5 o 6 días La senadora Piedad Córdoba los también. militares, claro, los militares confesaron los asesinatos de los falsos positivos. De manera que necesitamos recuperar un gobierno que sea un cambio por la vida. Y ese es el gobierno de Petro. La gente quiere ese cambio y por eso vamos a ganar las Senador, la elecciones. fortaleza del Estado de Derecho es que cumplamos la ley. Es De que acuerdo. nosotros no podemos pasar por encima de la ley ni acomodarle de acuerdo al contexto político. Pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, senador, pero yo quiero que usted reconozca que la participación en política del alcalde Quintero está en contra de la ley, porque sencillamente de manera sistemática y repetitiva lo hizo y la ley no le permite hacerlo. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, de que hay un debate, porque al final, pues es que los alcaldes tienen postura política, los gobernadores es que es imposible, también. o sea, Es es, un es absurdo. una Hay un- institución hay un que no debate en sirve, eso, pero que ahorita sería la para tenemos otro que escenario. cumplir. Pero hay que ¿Qué hacemos? cumplir Pero la en ley. cambio ni en el pasado ni en el presente Senador, yo no creo- un militar puede participar en política. Senador, esa excepción si usted la Senador, la pero es que tendrá. Zapatero hizo una defensa institucional y no invitó a votar a nadie. ¿Por qué? ¿Él se creyó Porque- ministro de Defensa? No, pero el senador, ministro de Defensa la Civil es el que tiene que hacer participación eso. en política expresa como la de Quintero, usted no la puede comparar con la de General No, la de Zapatero es peor porque está armado. No, es no, una defecio no, senador, porque constitucional. es que lo que hace- insultando a un candidato presidencial, un ¿A general usted- armado. ¿A usted no le parece? Mire, déjeme decirle sobre el señor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, suspendido ahora, una consideración pequeña, y es decir, que resulta un poco insultante, y muchos lo dicen quienes están en contra, por supuesto, del candidato Gustavo Petro, que resulta insultante un poco a la inteligencia de los ciudadanos ese video cambio en primera, decir que no está participando en política, el hecho mismo de que sus funcionarios, su misma esposa, se hayan ido de su gobierno, de su gabinete, para hacerle campaña a Gustavo Petro. Digo, hacerlo de frente también debería ser considerado como un acto de transparencia, un acto de verdad, para hacer política de frente. Yo creo que el profesor Andrés tiene razón en que hay normas absolutamente absurdas Así es. en el mundo. Yo creo que Colombia no es el cumplirlas. único, es de los pocos países. Los alcaldes son elegidos popularmente, avalados por partidos políticos, ¿cómo tienen van a una tener postura posición política? ideológica. Sí. Si hubiese un alcalde de Colombia Justa Libres, que no sé si hay alguno, creo que no hay ninguno, pues defendería la candidatura del pastor John Milton Rodríguez, porque es su partido, es lo natural. Es que eso es cierto, Pero lo los que no políticos puede hacen política. concebirse, y ayer lo dije en mi trino y lo estoy diciendo hoy aquí, es que la procuradora, con un sesgo evidente, sancione en 12 horas a un alcalde
pero en cambio pasan semanas desde que personalmente denunció al general Zapateiro, lo que sí es grave. En ninguna democracia del mundo los hombres en armas pueden hacer política. El acuerdo de paz que tuve el honor de firmar hace 5 años en nombre del Estado colombiano tenía un propósito fundamental: sacar para siempre las armas de la política. Y no puede ser que ahora las armas del Estado se metan en la política. Eso no puede ser, ustedes no pueden aceptar eso. El general Zapateiro también debió recibir una sanción. Concejal Acosta. Tenemos alcalde en Tauramena, en Colombia Justa Libres. Arrancamos un proceso nuevo de independencia, tratando de identificar nuestros ideales, nuestros principios, nuestra visión de nación. Por eso tenemos nuestro candidato propio, el senador John Milton Rodríguez, y vamos convencidos en primera vuelta que nadie más nos representa sino él. Pero yo sí quiero precisar algo, y es que el cambio, senador, y se lo digo con un corazón tranquilo, ustedes tienen una posibilidad muy alta de gobernar este país. Quienes nos estamos convencidos de que no es lo mejor para el país, pues haremos lo posible en la democracia como nos lo permita para que eso no pase, a través del voto, a través de las ideas, pacíficamente, sin armas, en el debate, en el respeto por la vida, que es muy sagrado. Muy bien. Pero me preocupa muchísimo que usted, que es una persona tan estratégica, influyente en esta campaña y seguramente ocupará una posición de gobierno relevante, piense que el cambio es válido pasando por encima de la ley. Yo nunca he pensado eso. No ponga en mi boca palabras que no son, porque mentir es pecado. No, senador. Y usted es un hombre creyente. Yo soy un hombre creyente. Entonces no peque. Pero yo no estoy pecando, sino que pues yo no he dicho que vale pasar por encima de la ley. Eso claro, lo acaba de decir usted. Porque Quintero... Lo digo, ¿quiere que le diga quién pasó por encima de la ley? Quintero y por encima del Consejo Nacional Electoral, su candidato. No que hizo el Consejo Nacional Electoral dijo que no era candidato y sigue de candidato. Pero es un problema de ustedes. Yo no voy a pelear por el 0.1% del electorado. Senador, ese 0.1% lo va a sorprender. Le voy a decir por qué. No, ojalá. Porque nosotros tenemos una propuesta que sí respeta la ley. Y son electores buenos. Una propuesta que además usted en algún momento nos buscó. O le acuerdo que usted buscó a mi tío abuelo en Cali a los pastores para que lo apoyaran y para que lo respaldaran en sus facetas diferentes de uribismo, en sus facetas diferentes del partido de la U, ahora con Santos, le voy a contar y también ahora con Petro. Para que se sorprenda. También nos buscó. Para que no vuelva a mentir, porque vuelve a pecar. Pero usted buscó a los pastores en Cali, pregúntele a John Milton Rodríguez, su candidato presidencial en sus distintas facetas, me buscó a mí y votó por mí a la Cámara de Representantes. No, senador. Pero, pregúntele. Pero venga, no importa, se lo agradezco. Bueno, si se buscaron, se van a encontrar. Nos vamos a encontrar en una cosa, en el respeto por la vida. Pero no nos desviemos del tema, porque para política tenemos otros 10 y pico de días para hablar de política. Hablemos de Daniel Quintero y déjeme preguntarle, concejal Acosta, un poquito de verdad tiene el señor Quintero cuando dice la Procuraduría no me escuchó. No se equivoca la señora Procuradora o el delegado en no escuchar a Daniel Quintero, digo, un tema tan sensible como lo estamos viendo, papa caliente, no lo escucharon. El abogado ha sido muy claro, María Camila, en los hechos continuos, repetitivos de participación en política del alcalde Quintero. Es que denuncia un concejal que pone en publicidad de Petro en las instituciones de la alcaldía. Es que salen los videos invitando, su esposa sale invitando, sí, el senador tiene razón, ella lo puede hacer. Sale él metiéndole un cambio a un carro diciendo en primera vuelta que eso es desafiante y irrespetuoso ante la ley. Por eso esta propuesta de gobierno no es el cambio. Pero tiene derecho a la defensa. La Procuraduría tiene que pronunciarse ante todas estas pruebas y tiene que operar. Insisto, cometen un error que le sale a favor al pacto histórico, y es que ahora ellos toman el rol de víctimas y entonces lo llaman persecución política, para que ahora entonces en la suspensión temporal, que es una medida cautelar para que no siga infringiendo la ley, sale a hacer política abiertamente y entonces le da a pocos días de la elección un punto muy favorable a un departamento que le ha quedado difícil, que es el departamento de Malo, a la Procuradora le aplica malo porque bogas, malo porque no, estaba en el peor de los mundos. Pero permítame que la pregunta tiene un contenido jurídico importante y es el derecho de defensa. ¿Tenía la Procuradora que esperar a escuchar al funcionario público? Quitemos los nombres, volvamos en ese punto, porque esa es una base para poder discutir. ¿Tenía que esperar? No, no tenía que esperar. La ley no dice que la Procuradora tiene que escucharlo. De hecho, la versión libre en el Código General Disciplinario es un derecho que puede ejercer o no el disciplinado. Se la cambia, no es una entonces, obligación. No tenía. Entonces, ¿debía escucharlo? No tenía. No, para nada. La ley no dice que debía escucharlo. La ley lo que le dice es, si usted ve que los hechos realizados por el servidor público tienen tal entidad que pueden afectar la función y que la falta se puede reiterar, usted tiene posibilidad de suspenderlo temporalmente por 3 meses. Pero el derecho de defensa no está en juego ahí. Ahora, puede verse de esta manera. Fueron 3 denuncias las que se acumularon y que el viceprocurador encargado, que fue quien profirió
la resolución mediante la cual se ordena la suspensión, fueron 3 denuncias las que allí se acumularon y eran de público conocimiento, tengo entendido. De hecho, en el auto se hace mención a eso y se hace mención a los links y es claro que era un hecho notorio esas denuncias. Claramente el funcionario que está siendo investigado tiene el derecho de acudir y decir, venga, escúcheme, pero que la Procuraduría lo llame, no, la ley no lo dice. Así no es. Senador Barrera. Yo creo que el efecto que se leyó en el video del alcalde Quintero, de el cambio es en primera, se magnificó y logró unos efectos que ni él mismo esperaba. Porque finalmente el mensaje que se leyó allí es que los colombianos pueden decidir que el cambio, ese cambio del nefasto gobierno Duque, ese cambio de este régimen cruzado por el narcoparamilitarismo y fracasado en seguridad, que hizo trizas la paz, pues el cambio ya, el cambio que quiere la gente que está desempleada, que tiene hambre, que empeoró la pobreza como nunca en la vida, que tiene el costo de vida más alto. Y si la gente quiere el cambio ya, pues entonces apelará al voto útil. Hay mucho colombiano todavía indeciso y hay mucha gente que de buena fe está incluso en otras campañas meritorias, democráticas, pacíficas. Pero el voto útil para que el cambio en primera sea ya, seguramente implicará que el 29 de mayo ganemos en primera vuelta. Tuvo el efecto que esperaba, entre otras cosas. Yo no sé si lo esperaba él, pero claro que lo esperaba, porque a mí me estamos gusta. hablando de él. Si el propósito de él era que lo sancionaran, lo consiguió. Fíjese usted y déjeme preguntarle sobre el trino que pone Gustavo Petro con ese video, haciendo alusión al cambio en primera, para que por favor producción nos ruede el video del candidato Petro hablando del cambio en primera. Si hace alusión, si se monta Gustavo Petro, lo tiene usted allí, senador Barrera, hablando de que el cambio es en primera. En primera recuperamos la esperanza. En primera podemos. Vamos, Colombia. Cuando sin miedo, con optimismo, decimos adiós a lo peor del pasado y damos bienvenida a la dignidad plena, entonces hacemos un cambio por la vida. Presidente Petro, vicepresidenta Francia. En primera en las ciudades. Qué casualidad, Tiene ¿no? usted toda la razón. El efecto fue Senador, maravilloso, porque si no hubiera hecho Daniel casualidad. cambio en primera, Zona Franca no hubiera proyectado este video bellísimo, donde además sale Francia Márquez, una mujer Pero mucha maravillosa casualidad. y meritoria. Yo sí Mucha más bien casualidad. creo, No, hizo el María video Camila, después. Yo sí más bien creo que hay un efecto negativo. Yo hablé del escenario positivo para ellos porque pues en el escenario de ponerse como víctimas, entonces van a tratar de movilizar a los suyos para un respaldo más fortalecido. Pero el colombiano que está indeciso, senador, el colombiano que cree en la paz, el colombiano que cree que se necesita salir de la clase tradicional política, que se necesita en realidad un gobernante que con objetividad pueda velar por el bienestar de la nación, no puede ver con buenos ojos que un alcalde viola la ley, participa abiertamente en política y pasa por encima de la normatividad y del deber ser como mensaje claro y evidente de que si hace parte de este equipo de gobierno, de esta propuesta del pacto histórico, pues tampoco van a respetar la ley gobernando. Usted hablaba algo del senador Yomito Rodríguez que fue avalado sin que el CNE lo hubiese avalado. Pues no sé si usted vio la resolución, senador del Consejo Nacional Electoral, que afirmó e incluso determinó que tenía que estar en el tarjetón y que su candidatura seguía en firme, y por eso tenemos una parte importante de creyentes, una opción diferente con la que nos identificamos. Pero además Estamos son en Zona votantes Franca, de señor. buena fe, Sí, señor. María Camila. Yo conozco muchos de ellos. Gente que tiene fe, que cree en Dios y que considera, esa es su visión, que la inspiración bíblica es la inspiración del Estado. Nosotros queremos un Estado laico y creo que hay que separar la Biblia de la Constitución, pero todos esos electores, muchos o pocos, son personas de buena fe, son gente buena, que no mata a nadie, que cree en la vida. Y yo celebro que estén en la democracia colombiana. Gracias. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de Daniel Quintero, que empieza a recorrer un poco el camino que recorrió en el 2013 Gustavo Petro, luego de que el procurador entonces, Alejandro Ordóñez, lo destituyera por 15 años. El alcalde de Bogotá, un proceso que terminó con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hoy convierte, en este caso, hablando de la suspensión de Daniel Quintero, en un mártir, un hombre que citó hoy a plaza pública, un hombre que pretende recorrer con tutelatón el mismo camino del hombre
por el que hoy está suspendido. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos hablando del supuesto golpe de Estado del que hablan hoy desde el petrismo. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de política, hablando de Daniel Quintero y de la Procuraduría. En el 2021 el Congreso aprobó una ley para reformar esa institución, para que creara nuevas salas disciplinarias con las que podría suspender a funcionarios. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre si se puede o no inhabilitar y destituir a los funcionarios electos popularmente, como es el caso del señor Daniel Quintero. Doctor Roy, déjeme preguntarle sobre lo que ustedes plantean desde el petrismo, el golpe de Estado. ¿A qué hacen referencia? ¿Qué es lo que están pensando ustedes? ¿Qué tiene que ver esto con un golpe de Estado? Primero, no es el petrismo. Yo acompaño hace más de una década el esfuerzo de paz del presidente Santos. Esta es una coalición de centro-izquierda. Yo no soy un hombre de izquierda, soy un hombre de ideas liberales y estoy desde el centro acompañando lo que será un gobierno estable y justo. A propósito ¿por qué un golpe de Estado? En general, un golpe al Estado de Derecho. Un poco en ese sentido la intervención del concejal Marcos ahora. Hay que respetar la Constitución y la ley, hay que respetar los fallos. El uribismo se ha dedicado en los últimos años a denostar de las Cortes, a burlarse de los fallos de las Cortes, a negar los fallos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me parece que si no se respetan los fallos de las Cortes no hay Estado de Derecho. Y si uno no está de acuerdo con la ley, pues hay que demandarla. La ley a la que hace referencia ahora María Camila y a la que se refería también el doctor Andrés es la ley 2094 del 2021. Cuando se aprobó una mala ley, tan mala como ella, la que aprobaron para acabar con la ley de garantías y que acabamos de tumbar en la Corte, también deberá caerse en la Corte Constitucional, porque es así, se burla del fallo de la Corte Interamericana y le permite a la Procuraduría, un engendro que es del gobierno, destituir funcionarios a través del maquillaje de convertir a algunos procuradores con funciones jurisdiccionales. Pero esa ley se va a caer y aquí estaremos dentro de unos meses, ojalá no sea muy tarde, celebrando y comentando por qué se cayó esa ley del 2021. Doctor Garzón. Pues en el estado actual de las cosas no puede haber ningún golpe de Estado a la democracia, porque las normas que se han aplicado dentro de esta actuación de la Procuraduría están validadas por la misma Corte Constitucional, están validadas por la Constitución política y no puede ser algo legal e ilegal al tiempo. Es evidente que sí, son afirmaciones que políticamente pueden ser válidas, pero jurídicamente están por fuera de toda lógica dentro del derecho. Pero aquí hago un paréntesis respecto de lo que tú decías y la comparación que se hacía de la destitución que tuvo un exalcalde de Bogotá en el año 2013, confirmada en 2014, y sobre la cual se refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa destitución se hizo con base a una norma claramente restrictiva de derechos fundamentales, como lo era la Ley 734 de 2002 o el antiguo Código Disciplinario. El nuevo Código Disciplinario supera esas falencias, porque quiero decirles que la Comisión Interamericana lo que le dice al exalcalde es, mire, a usted le violaron los derechos. ¿Por qué? Porque a usted le profirió pliego de cargos el mismo funcionario que lo sancionó. Y eso claramente es un atentado contra el derecho a la doble instancia, que dos funcionarios distintos conozcan del mismo caso, porque pueden tener un criterio distinto. Eso fue lo que le dijo. Esa situación es lo que trata de remediar, entre comillas, la ley 2094 de 2021. En eso estamos de acuerdo. Cuando yo digo que recorren el mismo camino es la plaza pública, la tutela, eso es exactamente. Hablar de persecución. Pero yo no creo que en utilizando estos medios, estas normas, vaya a haber un pronunciamiento igual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Concejal Acosta. No, yo creo que este proceso de la ley 2094 del 2021, pues da la facultad de procesar a los servidores públicos incluso con una instancia que permita que el Consejo de Estado se pronuncie antes de que queden firme. Está vigente, aunque esté demandada, yo pienso que es una instancia que puede ser útil para dirimir estos asuntos, pero lo que a mí sí me preocupa es ese mensaje de los extremos, cuando se habla de golpe de Estado, cuando se habla de estas manifestaciones que generan miedo y desconfianza en la ciudadanía, pues me permiten afirmar y reconocer que realmente ahí no está el cambio. Porque, como lo ha venido diciendo aquí el senador, el cambio en primera vuelta es lo que necesitamos
Si en cambio, en primera vuelta, incluye pasar por encima de la ley, ese no es el cambio que necesita Colombia. Hablando de Daniel Quintero, hace pocos minutos el presidente Iván Duque se pronunció sobre este tema, diciendo que según la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde del distrito de Medellín, la cual ya le fue comunicada, ha tomado la decisión de encargar como alcalde a Juan Camilo Restrepo, que es el alto comisionado para la paz, dice el presidente Iván Duque, durante el periodo que corresponda. Senador Roy, ahí se la dejo. No, pues ahí me la deja. Mayor participación en política no puede ser. Juan Camilo Restrepo, que viene de Augura, del gremio bananero, uribista de pura cepa y al consejero de seguridad del gobierno Duque, violando la decisión de las mayorías de la ciudad de Medellín. Los ciudadanos de Medellín eligieron a Daniel Quintero, que tiene una postura, la que sea, yo no voté en Medellín, y esos ciudadanos mayoritarios hoy tienen que aguantar que Duque, que fracasó en el gobierno, les imponga un alcalde por el que no votaron, de una corriente política que no es la del alcalde. Debería al menos haber tenido la consideración de preguntarle al movimiento político de Daniel Quintero, que no sé cómo se llama, para que tuvieran respeto por la ciudadanía. Además que esa sí es la tapa de la olla. Pero de Duque ya nada sorprende. Afortunadamente le quedan como 16 días realmente de mandato. Concejal Acosta. Tengo mis profundas diferencias con el gobierno Duque, por supuesto que por eso es que tenemos nuestra propia candidatura y creemos en que tenemos nuestras convicciones representadas en el senador John Milton Rodríguez, pero es una facultad del presidente. Si es una facultad del presidente, pues ahí yo no puedo entrar a decir si lo hizo bien o lo hizo mal. Es el presidente que fue elegido no por Medellín, es el presidente que fue elegido por la mayoría de los colombianos y se tiene que respetar en un Estado de Derecho la decisión que tome el presidente en un escenario donde el alcalde es sancionado por participar en política, por pasar por encima de la ley, y ahí pues tenemos que respetar la decisión del Ejecutivo. Hablando de la decisión, doctor Garzón, sobre la suerte que puede tener o el camino que puede recorrer Daniel Quintero, ¿qué tanto pueden prosperar las tutelas? Digo, ya hay un camino recorrido por Gustavo Petro, pareciera que va a ser el mismo de Daniel Quintero. ¿Vamos a tener el mismo escenario, tutela tras tutela, hasta llegar a revocar esa decisión? La Corte Constitucional ya puso remedio a las tutelatones. Cuando empiezan las tutelatones, la Corte ordena que todas esas tutelas se unan en una sola causa, en un solo proceso y se dé una sola decisión. Eso es lo primero. Es decir, para evitar decisiones contradictorias. ¿Listo? Lo segundo, las posibilidades que tiene la tutela de prosperar. Pues yo solamente tengo en cuenta la sentencia C015 de 2020, en donde la misma Corte Constitucional avala la decisión del Senado de poner en el Código General Disciplinario una norma que habilita a la Procuraduría a suspender los servidores públicos de elección popular. Eso ya está decidido y hay una decisión de constitucionalidad, es decir, una decisión que es como una norma que debemos todos acatar. Por lo tanto, pues se presentarán las tutelas, pero la Corte Constitucional creo que ya tiene la decisión. Antes de irme, me tengo que ir a comerciales, pero regreso y le doy la palabra para opinar sobre las tutelas de Daniel Quintero, porque además de él, además del alcalde de Medellín y además del alcalde de Ibagué, la Procuraduría también suspendió a Gustavo Herrera, que es concejal de Calarcá en Quindío, y también a Grenfell Lorenzo, personero de Nátaga en el departamento del Huila. Son los que entran allí en el paquete de sancionados por participación en política. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca hablando de la Procuraduría y de sus sanciones recientes a Daniel Quintero y también al alcalde de Ibagué. Senador Barreras, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo cree usted que va a concluir esta pelea, el pulso Procuraduría Daniel Quintero? María Camila, usted acaba de informarnos a todos que en esa resolución la Procuradora destituyó a un concejal de Calarcá, Quindío. Hace aún más absurdo el fallo, es como si destituyeran al concejal Marcos por participar en política. Tiene todo el derecho de hacerlo, como tengo yo el derecho de hacerlo. De manera que eso sí, pues es otro adefesio. Le anticipo, no soy arúspice, pero sin duda una tutela tumbará esa decisión de la Procuradora y, como decimos en una canción muy alegre del Pacífico, la vamos a tumbar. Y la vamos a tumbar como tumbamos ese adefesio de la Ley de Garantías que hizo que se repartieran el presupuesto en mermelada, y como vamos a tumbar esa Ley 2094 del 2021, porque lo que hace es ponerle dientes que la Corte Interamericana no quiere que tenga el adefesio de la Procuraduría. La Procuradora Cabello probablemente sea la última procuradora de 192 años de historia de una institución inútil. ¿Y la única mujer?
que pasó por allí. La única ministra de Justicia que saltó de un gobierno directo a la Procuraduría. Sí, tiene razón. Y hablando de las personas, ya la última pregunta, porque sé que se tiene que ir, senador Barreras, sobre las personas que salieron hoy a Plaza Pública. Esos son petristas, más no quinteristas, ¿no es así? Bueno, yo no sé, porque no estuve en esa plaza, pero le quiero contar que he estado en muchas plazas y los ciudadanos salen con una pasión enorme porque quieren el cambio en Colombia. La gente quiere que el estado de cosas no siga, están aburridas con el fracaso de Duque, no quieren más masacres, más muertes, como la masacre del Putumayo, no quieren más desprecio por la vida y quieren que haya un gobierno justo que piense en la gente. La gente celebra, por ejemplo, que Francia Márquez salga de la esclavitud, de la pobreza, de la negación a la posibilidad de decirle a los colombianos: aquí les reconocemos a todos, a la población vulnerable. Y eso es lo que sale a las plazas. Salen de manera espontánea, con pasión, con alegría. Y me parece que en Medellín van a salir con pasión, con alegría. Nos faltaba Medellín y Antioquia. Le quiero contar que vamos a ganar en Caldas, en el eje cafetero, donde hace 4 años Petro no ganó. Pero nos faltaba Antioquia. Con esta decisión de la Procuradora yo creo que vamos a ganar en Antioquia. Bueno, ya les dieron un empujoncito, concejal Acosta. No, pienso que es la misma receta de Petro con la Alcaldía de Bogotá. Insisto en ello, como lo he expresado en mis intervenciones, en este espacio que además agradezco a María Camila, aquí a mis compañeros. Ha sido pues algo muy respetuoso. Simplemente, pues Quintero, en una posibilidad de poder ocultar una administración que ha sido muy criticada, que no ha sido eficaz y eficiente, que no ha tenido el cumplimiento de sus propuestas de campaña, pues termina entonces opacándose con un hecho donde se hace víctima de una supuesta persecución política, en donde él viola la ley, participa en política de manera reiterada y al fin se esconde detrás de esto. Entonces aprovecha el pacto histórico de esto como un escenario para poder entonces generar esa sensibilidad en su comunidad, pero yo tengo una esperanza y es que ese voto silencioso, María Camila y compañeros, ese voto que incluso está en el abstencionismo político histórico en Colombia, se está dando cuenta de la realidad. Yo sí creo que hay unas vendas que se están cayendo y que esos números que salen en las encuestas van a ser sorprendidos por esos colombianos que están viendo que aquí esto no es una propuesta de cambio y que aquí hay mejores opciones para Colombia. Doctor Garzón, su conclusión, por favor, sobre este tema. Jurídicamente se puede hacer, está dentro del marco de la ley. No hay ningún golpe de Estado a la democracia desde el punto de vista del derecho. Políticamente pueda que lo comprendan así. Y lo reitero, debemos acatar la ley. Ya anunciaron denuncias a la Procuradora. ¿Eso está llamado a fracasar o a prosperar? Pues desde mi punto de vista, muy objetivo, sin poner nombres, creo que no hay razón y va a haber un archivo de esas indagaciones, porque la ley es muy clara, las decisiones de la Corte Constitucional y aún la Comisión Interamericana. Tenemos una discrepancia muy respetuosa con el doctor Roy en la lectura de la sentencia de la Comisión, pero esa discrepancia la definió la sentencia C015 de 2020 de la Corte Constitucional. Entonces ya hay una posición jurídica que debemos respetar y es la de la Corte Constitucional. Terminamos, llegamos al final de Zona Franca esta noche con posiciones a favor, en contra y algunas muy neutras sobre lo que está pasando en Medellín con su alcalde, que amaneció esta mañana suspendido del cargo. Hoy esa ciudad con nuevo personaje, con nuevo capitán a bordo, Juan Camilo Restrepo, comisionado de paz, nombrado delegado por el gobierno del presidente Iván Duque para suceder, para llenar ese vacío que deja Daniel Quintero luego de salir de la alcaldía de Medellín por cuenta de esta suspensión provisional de la Procuraduría. Esta noche con nosotros Roy Barreras, que es senador del partido de la U, hoy electo por el Pacto Histórico, Marco Acosta, concejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres, y el abogado penalista Andrés Garzón, experto en derecho penal y disciplinario. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final, como siempre, a ustedes muchas gracias por la compañía. Gracias, compañeros.